Bé, bon dia a tothom. Donarem inici a aquesta darrera sessió del Seminari en Igualtat de Tracte i No Discriminació, que, com sabeu, promovem des de la Direcció General dels Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui, darrera sessió, la sessió d'avui té el títol Aspectes victimològics per a una intervenció restaurativa en situacions de discriminació. Avui ens centrarem en conèixer els millors estàndards victimològics per a la intervenció en víctimes de discriminació, també en aprofundir en l'impacte per no causar victimització secundària i, per últim, també intentarem apropar-nos al concepte de pràctiques restauratives. Tot plegat ho farem de la mà de la senyora Gemma Barona Martínez, criminòloga, directora de l'Institut Basc de Criminologia i presidenta de la World Society of Victimology. Ella és especialista en victimologia i justícia restaurativa i ha impulsat projectes pioners sobre víctimes de violència, processos restauratius i drets humans. Tot seguit dono la paraula a la senyora Gemma Barona Martínez. Gemma, bienvenida. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, en primer lugar, Anaí, por esta invitación tan sugerente y me atrevería a decir también tan bonita. Muchísimas gracias también a todas las personas que tenéis la amabilidad en este formato online de estar hoy, un miércoles 17 de junio. Bueno, me parece muy interesante la organización de este seminario y yo pregunté un poquito cuál era, por acertar, ¿no? Cuál el número de personas y cuál era el perfil de las personas que tenéis la amabilidad de estar hoy aquí. Eh, yo soy la última de un seminario cuya primera sesión fue a cargo de un fiscal, de una fiscal de delitos de odio, que es muy interesante porque es curioso, ¿no? Porque hay un interés, me gustaría reflexionar sobre esto. Yo he dado formación también a las promociones de fiscales, las personas más o menos jovencitas que entran dentro de la carrera y formación continua, porque creo que hay una especial sensibilidad sobre esta temática en la fiscalía actualmente, pero también eh, hay una sensibilidad por parte de colectivos, ¿no? Que son objeto de discriminación. Y bueno, vamos a examinar un poco también aquí por qué es, y muchas de las personas que estáis trabajáis con ellos o formáis parte de esos colectivos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque es también una mirada restaurativa que en la actualidad también, bueno, está siendo criticada en ocasiones en la medida en que puede haber un malentendido si se entiende como privatización o se entiende como impunidad. Entonces, bueno, vamos a discutir y también debatir y ver estas cosas fundamentalmente en relación con el concepto de víctima que se maneja, que es la parte que me corresponde. Sé que habéis hablado sobre interseccionalidad. Esto es muy interesante para la justicia restaurativa, que no contempla a las personas con una identidad colonizadora, sino que las personas se reposicionan en estos espacios de justicia restaurativa y se reposicionan por todo lo que son dentro de ese concepto de interseccionalidad y de estar situados en el mundo en un contexto. Y luego también está todo el tema del impacto de la IA en las discriminaciones, que tengo justo ayer leí un artículo muy interesante, y bueno, lo encontraréis en la presentación, pero os voy a hacer algunas recomendaciones de lectura para quienes queráis profundizar. Y esto es muy interesante porque está cambiando mucho. Yo creo que tenemos que tener una mirada específica al uso de la justicia restaurativa desde una mirada victimológica en lo que se refiere a todos los delitos. Voy a hablar de delitos, pero también voy a hablar de incidentes de discriminación dentro de lo que está ocurriendo en el ciberespacio. Creo que se requiere una reflexión sobre cómo se puede hacer la justicia restaurativa en estos casos por el impacto victimal que supone la inmediatez, la extensión, la invasión en la vida, pero también tenemos que pensar cómo podemos reparar de manera significativa en el ciberespacio. Y vengo, que por cierto había una muy buena representación catalana de la conferencia bianual del Foro Europeo de Justicia Restaurativa en Polonia el año pasado, y se presentó precisamente por unos estudiantes italianos una propuesta. Bueno, hay ya bastante literatura, pero no hay mucha literatura ni mucha práctica restaurativa respecto de cómo reparar
en el ciberespacio, lo cual siempre la justicia restaurativa es más un contacto cara a cara normalmente, de acuerdo con las evaluaciones parece que tiene mayor significatividad y es mejor para la reparación, sin embargo en muchas ocasiones no se puede, ¿no? Y también porque tenemos que distinguir tipos de victimizaciones aquí, que ahora lo comentaré. Algunas, de acuerdo con los estudios, no tienen tanto que ver con motivación de discriminación, aunque de hecho sean discriminatorias y se les apliquen los tipos penales y también las infracciones administrativas correspondientes, pero tienen que ver más con otra cosa, ¿no? Y ahora lo comentaremos, cómo la justicia restaurativa puede abordar eso y puede abordarlo en el ciberespacio. Por si se me olvida, que voy a hacer alusión evidentemente, y esto lo habréis tratado antes, a la normativa más en penal, evidentemente tenemos toda la normativa de la ley estatal antidiscriminación y después, por supuesto, las leyes autonómicas. Pero me gustaría destacar los artículos 48 y los artículos 50 de la ley 15/2022 antidiscriminación, porque tienen una perspectiva restaurativa, o al menos se pueden leer con una perspectiva restaurativa, y en diferentes lugares se están tratando así. Aquí ya tenemos entonces, por lo tanto, en marcha un procedimiento administrativo sancionador, y el artículo 48 nos habla de una recaudación que se puede utilizar en el caso de multas para promoción de sensibilización en relación con las víctimas. En algunos lugares esto se está utilizando para sufragar procesos restaurativos. Y el artículo 50 de esa misma ley nos habla de que es posible, siempre con una serie de requisitos y con la voluntariedad, que es siempre el principio básico de la justicia restaurativa, se pueda sustituir esas sanciones económicas por una serie de actividades, entre las cuales también entraría la justicia restaurativa. Como no lo he señalado demasiado en la presentación, no quería que se me olvidase. Así que vamos ya con ello. Bueno, ese agradecimiento, ese que empecemos a intervenir, y bueno, me gustaría de alguna manera, esta es un poco la estructura que ya vais a ver que yo, pues, dentro de esta espiral que es la justicia restaurativa, pues a veces os voy a marear llevándolos a sitios que aparentemente no parece que tengan que ver, pero luego a ver si consigo hacerme entender y que sí tienen que ver, y sí tienen que ver especialmente en lo que se refiere a la justicia restaurativa en victimizaciones que tienen que ver con la discriminación. Todo lo que yo os voy a decir procede de el trabajo que hacemos en el Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa, que os invito también a que veáis todo lo que tenemos en abierto, todas las investigaciones que hacemos, todas las publicaciones, todas las reflexiones sobre las intervenciones, porque hacemos también un poco, no es una clínica jurídica, pero desde que está en funcionamiento, lo que hacemos también es intervención, porque las personas que estamos, pues somos personas que hemos hecho la tesis en justicia restaurativa, y somos profesoras, investigadoras. En mi caso, yo me dedico más a la investigación y he realizado evaluaciones externas. Tenemos especial interés, además, en que la justicia restaurativa, en el ámbito que sea comunitario, administrativo, penal, etcétera, se evalúe internamente y externamente. ¿Por qué? Porque los proyectos se la juegan aquí. Y de hecho la justicia restaurativa está mirada con lupa y muy evaluada, y tenemos ya muchas evaluaciones que nos dicen que precisamente es especialmente positiva para las víctimas. Eso no significa que siempre lo sea, pero que tiene un porcentaje en que lo es muy alto, tanto en el contexto español, en el contexto de los diferentes territorios y en el contexto europeo e internacional. A mí esto es precisamente lo que me interesa. Y ya os digo, tenéis en la web del Instituto Vasco de Criminología y particularmente en la pestaña que encontraréis a la izquierda del Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa, un montón de proyectos, como lo hemos ido aplicando, etcétera, etcétera. Y también una propuesta de herramienta para adaptar de evaluación, para poderla adaptar cada persona, cada entidad, a la evaluación de sus procesos. Bueno, vamos ya con conceptos de victimología. Y yo en la actualidad tengo la
el honor de presidir la Sociedad Mundial de Victimología, que es una sociedad científica, no es una sociedad de víctimas, es una sociedad científica que apoya la promoción de precisamente de una reformulación victimológica, no solo del sistema penal, sino también del sistema social. Es una sociedad científica que asesora a Naciones Unidas, que tiene un estatus consultivo en el Consejo de Europa y en Naciones Unidas. Y celebra cada 3 años lo que es su congreso científico, que el año que viene será en Montreal, donde hay un trabajo increíble en Canadá. Son pioneros precisamente en el trabajo con víctimas. Cuando hablamos del concepto de víctima en victimología, y esto es muy importante para la justicia restaurativa, reúne una serie de características que me gustaría subrayar, porque es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque en la actualidad hay una crítica al concepto de víctima. Y esto es interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo todo el mundo habla de las víctimas y se promueve una legislación y unas intervenciones centradas en las víctimas. Permitidme dudar que esto sea así siempre. Creo que se hacen muchas cosas en nombre de las víctimas sin las víctimas. Y esto es especialmente cierto en el sistema penal, pero también en un sistema sancionador administrativo. E incluso me atrevería a decir en intervenciones comunitarias. Y es un debate muy interesante, muy complejo, muy poliédrico. Cuando hablamos de victimizaciones y cuando hablamos de victimizaciones que tienen una motivación discriminatoria o que implican eh, rasgos de discriminación, estamos hablando de algo muy complejo. Cuando tratamos de reducirlo, pues se nos olvidan muchas cosas. Y en ese olvido, uno de los daños mayores es causar victimización secundaria y es causar jerarquía de víctimas, que en sí mismo sea discriminatorio. Y de esto vamos a hablar hoy. Hay maneras de ser más conscientes y hay maneras de aprender con los errores y aprender con las victimizaciones y aprender con las víctimas de precisamente el daño que provocamos con la victimización secundaria, operadores jurídicos, pero también la sociedad general, los investigadores en particular, los medios de comunicación en concreto, los médicos forenses, los profesionales policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, yo leí hace unas semanas, supongo que lo habréis oído, el testimonio de una chica, y esto sucedió en 2022, lo que pasa que ya lo ha contado ahora, en 2026 es un caso que nos puede recordar al caso extremo, pero real, y que están apareciendo otros, de Pelicot, el caso de Pelicot que se juzgó en Aviñón, donde se grababa, el marido grababa a la mujer violada por otras personas de muy diferentes estratos sociales, ¿no? Y profesiones. Y este caso, el de Tamara, que es un caso de A Coruña, es un caso donde le llega en 2022 una carta de la jueza de instrucción donde se le dice que se está investigando a su exmarido con el que había convivido, creo que 8 años, una persona italiana, porque se le había incautado pornografía infantil. Y entre las fotografías que tenía fotografías donde aparecía ella drogada y también siendo grabada. Y esta víctima conoce todo esto porque le llega una carta absolutamente burocrática del juzgado donde la juez de instrucción le dice esto e incluso se adjunta alguna fotografía. Ella, cuando hace esto, eso lo cuenta en el país donde ha salido, entra en pánico, estaba con su madre, las dos, por supuesto, empiezan a gritar hasta el punto que una de las vecinas tiene que llamar porque piensa que están siendo atacadas o algo. Y yo me preguntaba cómo es posible que esto suceda en 2022. Sé que en algunas comunidades autónomas, sé que por ejemplo en Cataluña, que hay un muy largo, hay un trabajo muy bueno y muy largo y muy pionero en atención a víctimas, o en otras comunidades autónomas como en Euskadi también. Esto nos puede parecer especialmente llamativo que suceda en 2022, pero sucede. De hecho, la juez de instrucción le pidió perdón. Entonces, para mí esto es lo importante. ¿Cómo es posible que un sistema penal que se llama de justicia cause tanta injusticia? ¿Cómo es posible que operadores jurídicos que están formados en derechos, en particular derechos humanos,
no vean a las víctimas y no vean el daño potencial porque quieren hacer su trabajo, que es un trabajo de justicia. Para mí esto es muy importante porque nos hace ser muy humildes, igual que en la universidad. En la universidad no nos hemos ocupado de temas victimológicos hasta tiempos muy recientes. Venimos de una victimología positivista a principios de siglo, que era una victimología culpabilizadora de la víctima, donde la víctima era una cocausa más del delito. De ahí pasamos, precisamente por movimientos feministas y defensa de derechos de los menores en los años 60, a una victimología moderna preocupada por la victimización secundaria y preocupada por la inclusión de los derechos de las víctimas en el sistema penal, que algunos colectivos discriminados prefieren llamar sistema penal y no sistema de justicia penal, porque dicen que no encuentran justicia. Ha habido muchas reformas desde entonces. Tenemos el Estatuto de la Víctima, tenemos la Directiva de las Víctimas del año 2012 que justifica el estatuto, su reglamento, donde es el único lugar donde se reguló la justicia restaurativa hasta tiempos recientes, que se incluyó en el 2025 con los MASC, que no es un MASC, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y hay diferentes leyes que lo están nombrando. Navarra es pionera y tiene su propia ley autonómica de justicia restaurativa transversal, y en la ley antidiscriminación de Navarra también se menciona de manera específica la justicia restaurativa. El País Vasco va a tener también su ley autonómica de justicia restaurativa de una manera transversal porque no se tienen competencias para legislar en lo penal, pero no se ha hecho tanto énfasis en la propia ley antidiscriminación, aunque también hay notas de inclusión de la justicia restaurativa o lo que llamamos puntos de entrada, que ya hablaremos de esto un poquito también. La pregunta es, ¿por qué no vemos a las víctimas? ¿Por qué no trabajamos con las víctimas si están ahí? Están ahí, físicamente están ahí, ¿no? ¿Cómo hemos tardado tanto en el derecho penal, en la criminología, en ver a las víctimas por lo que son? Que son personas con sus contradicciones, son muchas más cosas. Y yo creo que una de las razones es porque el sistema penal y en general un sistema sancionador, su leitmotiv no es la reparación. Ese no es su leitmotiv. No es la transformación. Una sanción nunca es transformadora. Puede ser preventiva a lo mejor, pero no es transformadora. Su leitmotiv es averiguar si esa persona y con todas las garantías merece una sanción y en su caso, pues imponer una sanción. Todo esto, evidentemente, ha habido mejoras y todo esto se está mejorando, especialmente con menores, etcétera, etcétera, y con lo que llaman colectivos vulnerables, una expresión que a mí particularmente no me gusta, porque creo que individualiza el problema. Estamos hablando de abuso de poder, estamos hablando de que esas personas que podrían desarrollar una vida normal se les pone en situación de ser abusadas, violentadas. Pero hablar de colectivos vulnerables además está creando jerarquías de víctimas de por qué ahora no solamente víctimas, sino si eres colectivo vulnerable, pues tienes aparentemente más derecho y más protección. Creo que ha llegado el momento de pararnos a pensar cuál es la ratio legis de una legislación. Si de verdad es prevenir la victimización secundaria, si de verdad es reparar. Bueno, tenemos la ley del 2022 sobre violencia sexual que tiene un apartado estupendo sobre reparación, pero si es así, ¿estamos evaluando cómo se repara? ¿Estamos escuchando a las víctimas que pasan por el sistema sancionador, por el sistema penal, sobre cómo son tratadas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Han encontrado justicia? Lo cual sabemos por todos los estudios victimológicos que es una experiencia caleidoscópica y que es una experiencia en el tiempo, que la percepción de justicia de las víctimas no termina en la imposición de una sanción o en la imposición de una condena. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque desde el derecho penal a las víctimas se les ve sospechosas de ser punitivas, sospechosas de que la entrada de los derechos de las víctimas, que ya es algo que es de obligado cumplimiento en el Estatuto de las Víctimas, y yo cuando voy a dar formación a los fiscales todavía no conocen el Estatuto de las Víctimas, les parece como una ley menor. Y de hecho, la Directiva de 2012 está siendo reformada para que pueda, la Directiva del 2012 está siendo reformada para, de alguna manera, que se cumplan los derechos de las víctimas que sabemos que no se cumplen. Entonces, termino ya por si hay alguna pregunta que me quiera comentar, Anay, y algo en el chat, para ir luego más rápido.
me gustaría decir que es muy importante contar con las víctimas para intentar entender la victimización primaria, el sufrir el delito o la victimización en general en cualquier contexto, y secundaria, todo ese daño añadido cuando reaccionamos desde la familia, desde los medios de comunicación, desde la policía, desde todo el sistema penal, etcétera, desde el sistema sanitario, el sistema social, etcétera. El sistema penal está construido sobre las garantías y un sistema sancionador está construido sobre las garantías de la persona a la que se le va a sancionar. Y ahí se olvida y sigue siendo una convidada de piedra la víctima, de ahí el interés de incluir otros sistemas como son los procesos restaurativos. Pero, y termino aquí esta primera, por si hay preguntas o hay comentarios en el chat, me gustaría recalcar que el concepto de víctima, tanto en victimología, pero particularmente en procesos de justicia restaurativa, no es esencialista. Las víctimas, utilizamos el concepto de víctima como algo descriptivo. Las víctimas son muchas más cosas. No es un sustantivo que colonice identidades, es un adjetivo. Hay un artículo muy bueno de Enrique Echeburúa y de Marisol Cruz sobre dejar de ser víctimas. Eso no significa que no se reivindique el concepto de víctima. De hecho, hay muchas personas, en cuanto a términos, no tanto conceptos, y utilizo el concepto de víctima porque es el que se utiliza en victimología y en la ley, pero sabéis que en términos hay muchas personas que prefieren el término superviviente o persona que ha sufrido un daño. Creo que es muy importante saber que la victimización es un proceso y en victimología y en justicia restaurativa lo tratamos como una experiencia, pero no lo tratamos como algo identitario y algo esencialista, porque eso permite reposicionarse y precisamente también ser más cosas permite, es un factor que favorece la desvictimización. Evidentemente está desigualmente repartido el riesgo de ser víctima y está desigualmente repartido en sociedad el riesgo de recuperación e incluso de resiliencia y de crecimiento postraumático. Y ahí es porque es un tema social. La victimización como proceso es un juego de espejos entre una persona que ha sufrido un mal inmerecido y que exige una responsabilización individual y social, y la sociedad que le reconoce o no reconoce, que es lo que se llama como victimidad, el reconocimiento social y legal de la condición de víctima. Es un concepto de víctima no antagonista. Cuando llegan los derechos de las víctimas, y algunos compañeros míos de derecho penal dicen, es que la llegada de los derechos de las víctimas al proceso penal o a un proceso sancionador lo hace peor porque lo hace punitivo. Esto no es verdad, esto no se sostiene. Que el sistema penal sea más punitivo no es algo que han traído las víctimas. Eso no es verdad. Lo que han traído las víctimas es decir, mirar, este es un ángulo que no contemplabais, que el sistema, un sistema sancionador, penal o no, hace que este sistema cause más daño a las propias víctimas que no las veis. Es una cuestión de, en su caso, a veces tensión de derechos, sí, incluso en violencia sexual, ¿no? Particularmente, pero es una cuestión de equilibrar derechos. Pero esto es lo que hace el derecho tradicionalmente. No tiene que ser antagonista. El reclamar los derechos de las víctimas no significa que no se quieran los derechos para las personas que cometen los delitos, que muchas veces también pueden pertenecer a colectivos discriminados, ¿no? No significa tampoco un concepto paternalista o maternalista, pobre víctima, solo quiere llorar y solo son emociones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con un concepto central en justicia restaurativa que se conoce como espacios seguros. Yo ya advierto que a mí no me gusta mucho este término. Espacios de cuidado, espacios de coraje, le llaman otros, o espacios de aventurados, le llamamos algunos. El concepto de víctima tampoco es patológico y esto tiene que ver con la agencia de las víctimas, con lo que las víctimas pueden y no pueden hacer, sean menores, tengan discapacidad, etc. Y esto se relaciona finalmente también con una noción de víctima ideal. Manejamos siempre una noción de víctima ideal. Las personas que trabajamos con víctimas, nos es más fácil trabajar con algunas que con otras. Esas son nuestras víctimas ideales, porque se ajustan a lo que esperamos, porque vuelven a ratificar el testimonio. Hay víctimas que son incómodas para el sistema penal. Colaboran, no colaboran, lo critican. Hay víctimas que vemos, otras que nos vemos. La víctima ideal del concepto de Christie es aquella que percibimos, la sociedad y el sistema percibe como totalmente inocente, como totalmente vulnerable, como respetada socialmente. Y Christie añade, las víctimas ideales son las que no existen. Y esto lo decía en el 76.
Por lo tanto, le pregunto a Anaí ahora si hay alguna cuestión en el chat, Sí, manejamos un concepto de victimización como proceso diverso, proceso complejo, lo más descriptivo posible, no es victimismo. Yo creo que algunos compañeros y la crítica actual al concepto de víctima, Bruckner, en la editorial Herder recientemente desde Francia, Andes Gatti en nuestra universidad del País Vasco, también Giglioli en Italia, critican el concepto de víctima como diciendo, es que ahora todo el mundo quiere ser víctima, ¿no? Pero esto es victimismo, es decir, victimización no es lo mismo que victimismo. Las víctimas no tienen derecho a todo, pero se manipula por parte de los medios, de partidos políticos, se manipulan ese sufrimiento de las víctimas. Pero eso es victimismo, no es victimización, es otra cosa, ¿no? Y aquí hay que decir siempre lo que decía el profesor Antonio Beristain, un indubio pro víctima no significa cargarnos la presunción de inocencia, no significa que ya no se tengan derechos, sino un indubio pro víctima significa vamos a tratar bien a las personas que dicen que son víctimas y que se presentan como víctimas, sin que ello condicione la condena y los derechos de la persona agresora, porque más vale una víctima bien tratada que una víctima a la que le producimos victimización secundaria y maltratada. Lo mismo que más vale una persona inocente, más vale una persona culpable en sociedad que un inocente condenado. Este es el sentido, ¿no? Este es el sentido y me callo ya aquí porque ya veis que me enrollo muchísimo y le dejo a Anaí que me comente alguna de las cuestiones que puedan haber aparecido en el chat. muy bien. Gracias, Gema. Sí, por ahora solo hay un comentario, una pregunta. Dice que antes has citado normativa sobre restauración al principio de la presentación y nos pide si lo puedes volver a mencionar, por favor. Bueno, yo voy a poner ahora en una diapositiva todo lo que es la normativa sobre la justicia restaurativa. Perfecto. Pero tenemos soft law, derecho no vinculante, y hard law, en lo que es el contexto internacional. En el contexto internacional, lo que sería soft law, tenemos un manual de Naciones Unidas, la segunda edición de 2020 no está traducida, pero la anterior sí. En ese manual de Naciones Unidas de 2020 sobre programas de justicia restaurativa se incluyen los principios aprobados hace mucho tiempo por una resolución de la Asamblea General en el año 1999. Son los principios que ahora comentaremos, la voluntariedad, la honestidad, la confidencialidad, etc. Esto evidentemente no es derecho jurídicamente vinculante, pero ha influido. Tenemos en el Consejo de Europa una recomendación del año 2018 y tenemos en la Unión Europea la directiva del año 2012 de derechos de las víctimas con un artículo específico sobre la justicia restaurativa. Cuando legislamos sobre justicia restaurativa, y que ha tenido su traslado, evidentemente, con una transposición en el Estatuto de la Víctima. Esto estoy hablando con adultos y estoy hablando en el sistema penal. En el sistema administrativo, en lo que es antidiscriminación, yo os he comentado la ley estatal 15/2022 sobre igualdad de trato y no discriminación, no habla específicamente de justicia restaurativa, pero sí tiene una perspectiva restaurativa, en concreto en el artículo 50, con toda la posibilidad de sustitución. Y la ley navarra antidiscriminación, evidentemente para hechos que son infracciones administrativas no penales, tiene un artículo específico sobre justicia restaurativa en casos de antidiscriminación. Cuando vamos a delitos, tenemos que aplicar la directiva del año 2012, tenemos que aplicar la reforma que ha habido en 2025 sobre los MAS, una reforma en la disposición adicional, una reforma que introduce en el proceso con una mención específica la justicia restaurativa, que ya se venía aplicando. Son los servicios que tenéis, que en Cataluña también sois pioneros, los servicios públicos de justicia restaurativa llevaban mucho tiempo trabajando en delitos, incluyendo en delitos de motivación discriminatoria en lo que son los servicios públicos de justicia restaurativa vinculados a los juzgados. En prisión también se trabaja y se trabaja sin tener una regulación específica también, pero se trabaja dentro de lo que se entienden programas, ¿no? para las personas condenadas en prisión y de hecho hay un manual, en este caso de instituciones penitenciarias, donde como un estudio de caso incluye, ahora os lo voy a poner en una diapositiva, incluye un caso de delito de odio. Entonces, ahí esta idea, ¿no?, de cómo trabajamos con las personas desde una perspectiva restaurativa también en prisión. Cuando se llega a prisión son los delitos más graves.
en principio, evidentemente. Todo esto es en adultos. En menores se lleva trabajando muchísimo tiempo, de nuevo Cataluña es muy pionera, se lleva trabajando incluso antes de la revolución actual, se lleva trabajando desde finales de los 80, principios de los 90, ahí bajo los términos de mediación, conciliación y reparación. Y hay servicios específicos vinculados a las fiscalías para realizar procesos de justicia restaurativa. ¿Mm? Entonces, bueno, creo que me aparece en una diapositiva para que lo tengáis claro. Y la idea de por qué se regula fundamentalmente. Aquí también podemos preguntarnos cuál es la ratio legis de regular, porque la justicia restaurativa se dice que tiene una flexibilidad, es una artesanía. Supone identificar necesidades y adaptarse a esas necesidades. ¿Por qué hay unas necesidades específicas en delitos de odio? Pues ahora lo vamos a ver, por el impacto victimal, entre otras cosas. Entre otras cosas. También por una vocación no punitiva, entre otras cosas, porque los movimientos antidiscriminatorios no son movimientos punitivistas, son movimientos emancipadores, ¿no? Bueno, esto es muy discutido, pero bueno, luego lo podemos discutir si queréis. Luego, si no ha quedado claro, lo clarifico, ¿de acuerdo? Entra ahora una diapositiva que no tiene mucho que ver con lo que voy a decir después, pero es un artículo que estaba leyendo ayer, me llegó de casualidad y me gustó mucho. Me gustó mucho, ya digo, porque a mí lo que hago es fundamentalmente investigación, ¿sí? Además de intervención. Bueno, y formación, ¿no? Hacemos formación sobre todas estas materias. Y me parece muy interesante porque este autor lo que plantea, estos autores, es que estamos viendo en algunos delitos de odio que se producen en el ciberespacio que tenemos que trabajar con la motivación discriminatoria, pero también con otras motivaciones. Y esto es lo que la justicia restaurativa puede hacer muy bien. Esto es lo que la justicia restaurativa puede indagar, porque si hay voluntariedad para ello y hay una necesidad para ello, podemos co-construir. La justicia restaurativa es una co-construcción de un proceso ad hoc, porque hay unas necesidades que son necesidades de diálogo para reparar, para preguntar, ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué a mí? Y como entenderéis, no hay una respuesta satisfactoria, porque si no sería justificación. Pero lo importante es que las víctimas puedan hacer esa pregunta en un proceso co-construido con ayuda de una persona facilitadora experta en el diálogo y experta en la problemática de la victimización por motivos de discriminación, donde tenga sentido para preguntar y se trate como algo no solo individual, sino como algo también comunitario y en su caso organizacional e institucional. Nosotros cada vez más estamos interviniendo y está ratificado por la conferencia ratificado, apoyado por la conferencia de rectores en conflictos también de discriminación, en su caso relacionados con violencia machista, pero también de otro tipo, en la universidad. Y hay también ya pues, un manual de universidades restaurativas que han intervenido pues, Alberto y otros colegas del laboratorio de justicia restaurativa de mi universidad. Y nosotros estamos interviniendo, estamos buscando, bueno, encontrando un mundo, ¿no? También el año pasado participé con Nevenka Fernández, que por cierto está dando formación a fiscales, en un diálogo sobre justicia restaurativa organizado por precisamente por Igualdad de la Universidad de Sevilla, ¿no? Que hacen también como una magnífica labor. Pero aquí te das cuenta cuando empiezas a intervenir en conflictos en tu propia casa, como le llamamos a la universidad, se abre un mundo. Nosotros ahora, por ejemplo, desarrollamos un proyecto del Ministerio para ver cómo es la justicia restaurativa en contextos organizacionales e institucionales, porque hay que reparar mucho más allá. No es reparar solamente un daño individual a la persona violentada por motivos de discriminación. Hay que reparar la confianza en la organización y en la institución, que muchas veces oculta, que muchas veces silencia, que muchas veces simplifica, que tiene responsabilidades también la organización y que muchas veces los sistemas disciplinarios que utiliza son muy duros, son muy punitivos. ¿Cómo es posible que en un contexto de universidad, que es un contexto de trabajo con gente joven, que es un contexto que cree en el cambio de las personas,
que a veces se podrá cambiar y a veces no, porque cambiar a las personas, ideologías, es muy difícil. Se necesitan muchas intervenciones muy profundas. Es un problema muy complejo que simplificamos cuando creemos que solo aplicando la sanción lo solucionamos. Entonces, requiere de otro tipo de mirada. Y en la propia universidad caemos en esta contradicción de sistemas donde no aprendemos. Somos una institución para aprender, pero aplicamos una sanción donde no aprendemos del daño, no aprendemos con las víctimas, no damos segundas oportunidades. Todo esto, la justicia restaurativa, no funciona si y no cambiamos instituciones. No funciona si las personas no quieren. Por lo tanto, la mayor limitación de la justicia restaurativa es su mayor potencialidad, o viceversa. La mayor potencialidad de la justicia restaurativa es su mayor limitación. Solo va a funcionar cuando las personas quieran hacerlo. A veces no se funciona con las mismas personas protagonistas del daño, una responsable y otra que lo ha sufrido. A veces, a mí no me gusta esta expresión, pero se utilizan víctimas, se utilizan, tampoco me gusta esta expresión, participan personas en un rol vicario. No es la misma victimización, una lo sufrió en un conflicto, otra en otro, pero se juntan estas personas de manera directa o indirecta. La justicia restaurativa es un proceso de encuentro, de diálogo para reparar el daño, regido por principios de voluntariedad, de confidencialidad, de honestidad. Y todo ello mediante una persona muy formada en esto. Ahora veremos cuando hay riesgos, qué es lo específico que tenemos que considerar, cuando hay riesgo de que pueda haber un daño con la intervención en justicia restaurativa, cuáles son las precauciones. Fijaros, ha hablado de varias contradicciones o de varias, en principio, aporías, que no lo son cuando uno lo mira de manera más reflexiva. La mayor potencialidad de la justicia restaurativa es la voluntariedad, pero también es su limitación. Si la gente no quiere, no lo necesita, nadie es mejor o peor víctima, nadie por querer la justicia restaurativa. Es una opción en sistemas donde suele haber poca opción. Dar una opción y ya es promover la agencia de las personas, en su caso con apoyo, me dan algo a elegir, me informan sobre algo, se paran a hablarme y a informarme sobre esta posibilidad, que además en el sistema penal es un derecho, el derecho a la información sobre la justicia restaurativa. Entonces, me hablan sobre esta posibilidad donde yo puedo optar con toda la información necesaria y puedo cesar de participar en este proceso en el momento que lo entienda adecuado, porque ya no quiero. Y eso no me convierte en peor o mejor víctima. Acordaros de ese concepto de víctima ideal. Debemos rechazar trabajar con un concepto de víctima ideal en justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa es una coconstrucción artesanal, es una coconstrucción conjunta artesanal. Solo funciona bien si realmente surge porque hay una necesidad de las personas de diálogo, de preguntar, de reparar, respetando los tiempos de las personas. Si nosotros vamos en busca de una víctima porque tenemos un programa de justicia restaurativa y queremos aplicarlo, mal, mal. Claro que podemos informar, claro que podemos optar. Si un juez o un fiscal deriva porque cree que está muy bien, pero en las facultades de derecho no se da ninguna formación a las personas que van a ser jueces y fiscales sobre justicia restaurativa, mal, porque los jueces y fiscales van a derivar conforme y van a ser los gatekeepers, van a ser los que tengan la llave del acceso a la justicia restaurativa, personas que en sus propias facultades no reciben formación sobre justicia restaurativa. Por lo tanto, la justicia restaurativa va a funcionar bien cuando de alguna manera se despenalice, cuando de alguna manera esto se enseña en los colegios, en las universidades, en el sistema social, las personas lo conozcan o por lo menos reciban información sobre ella y digan, esto necesito esto, estoy interesada en esto, por lo menos para ver un poco cómo puede funcionar, luego me puedo retirar en cualquier momento. Esto es cuando funcionará bien, es decir, la justicia restaurativa tiene que surgir de la necesidad de diálogo, tiene que surgir de esa necesidad de diálogo, que es un diálogo para reparar, no simplemente. Y la justicia restaurativa no nos tenemos que enfocar en el encuentro. La justicia restaurativa empieza desde el momento de la opción y la información. Y eso, porque lo hemos evaluado, ya es justicia procedimental. Las personas sienten que controlan algo, que se les trata con respeto, que se les da posibilidad de optar, que se les informa. Y esto es muy interesante porque forma parte de la percepción de justicia, cuando me siento bien tratada, ¿no? Esto es lo que se conoce como procedural justice, justicia procedimental, Tyler y bueno. Bueno, me estoy enrollando muchísimo, yo ya veis que soy así, pero bueno, espero que esté interesando. No sé, Anaí, si hay alguna pregunta, comentario.
Sí, hay un comentario, una persona, Juana, comenta, quería saber, dice, si la misoginia está considerada un delito de odio. Ella dice, porque creo que no es así, y si no lo es, ¿cuál sería la explicación? Dice, sobre todo en referencia a comentarios humillantes en relación a mujeres, que por ejemplo en el caso de comentarios racistas sí que tienen un efecto inmediato social con consecuencias como dimisiones o sanciones. Dice que ella entiende que no es así cuando estos comentarios son de carácter misógino. Bueno, me gustaría aquí, lo conocéis muchas personas que estáis aquí y nosotros trabajamos mucho también con SOS Racismo y con colectivos feministas también antipunitivistas con toda la complejidad y las diferentes opciones. Yo aquí me gustaría recomendar a Martha Nussbaum, me gustaría, por supuesto, recomendar a Macaya, a Tamar Pitch y sobre todo a Schumann, ¿no? Quien claramente, ¿no? Conflicto no es violencia, quiero decir. El racismo y la misoginia están muy mal y entran dentro de lo que yo creo que forma parte de violencia cultural y violencia estructural. Ahora, ser machista no es un delito. Ser misógino no es un delito. Creo que es muy importante diferenciar conflicto, diferenciar daño en un sentido amplio, incluso victimización, de lo que es violencia, sabiendo que existen violencia interpersonal, violencia estructural, violencia cultural. Y esto es muy importante, porque si no, todo, no. Eso no significa es que realmente es incluso más difícil intervenir en misoginia, porque es una tarea social. Si encarcelando a alguien, sancionando a alguien, ya solucionásemos la misoginia, pues ya la habríamos solucionado. La misoginia sigue existiendo porque no estamos encarcelando suficientemente a las personas, porque no hay suficientemente derecho penal. No, no. Es decir, la misoginia terminará cuando tengamos suficiente derecho penal. La misoginia sigue existiendo porque no tenemos suficientes sanciones. Es un problema de sanciones. No digo que no sea parte un problema de sanciones, pero no lo es. Y hay muchas cosas que son delito, que son misógenas, que son delito, por supuesto, por supuesto. Violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica. Acabamos de hacer un estudio, pero hay otras cosas que no lo son. Son comportamientos inaceptables, pero no lo son. Y en su caso serán ilícitos administrativos, por supuesto. Pero yo aquí estoy, y sé que a lo mejor podemos ser minoría, con el colectivo particularmente de mujeres que entiende que conflicto y daño no es lo mismo que violencia. Y esto es muy importante porque la intervención del Estado y la intervención sancionadora es una intervención que lleva mucho poder y es una intervención que lleva sanciones muy graves. Y además no es muy eficaz y puede que no sea muy ética, porque también sabemos que los regímenes sancionatorios y las sanciones, y en concreto el derecho penal, es discriminatorio en sí mismo. Tenemos un sistema penal que es discriminatorio, no porque alguien quiera discriminar, hoy quiero discriminar, no, sino porque el conjunto, la forma, la inercia del sistema hace que las redes del control jurídico penal recaigan más sobre determinados colectivos que sobre otros. ¿Eso significa que no tengamos que utilizar el sistema penal? No, que no se me entienda mal. Claro que tenemos que utilizarlo. Claro que tenemos que criminalizar. Claro que tenemos que sancionar. Pero la pregunta es, ¿cómo diagnosticamos mejor el problema? De manera que no creemos más daño, de manera que sea más eficaz. ¿Y cómo sancionamos una vez criminalizado, una vez tipificado, en su caso con una sanción administrativa, qué oportunidades se nos abren de sanción, de intervención? Y aquí es donde entra en juego la justicia restaurativa, que no entra tanto en la criminalización o en la tipificación como sanción o delito, en su caso incluso en un régimen disciplinario, sino como sanción. Mirad, os voy a comentar una cosa que me parece otra contradicción. Las contradicciones son tan bonitas porque yo soy la primera que soy una contradicción andante. Uy, Gema, justicia restaurativa. Mi marido me dice, oye, Gema, acuérdate de la justicia restaurativa, ¿no? Cuando con mis hijos eran adolescentes o con los propios conflictos en el trabajo, con tu pareja, ¿no? Vivir restaurativamente, intentar creer en el diálogo es complicado y es muy difícil porque cuando te hace daño otra persona, nos volvemos a la defensiva. Cuando te hace daño a otra persona, quieres que te reconozca ese daño y quieres que se responsabilice y quieres que no lo vuelva a hacer nunca más contra ti ni contra nadie más. Y para eso están las sanciones, ¿no? Eh,
La cuestión que nos preguntamos desde la investigación es, ¿hacen bien el trabajo las sanciones? ¿Son transformadoras? ¿Previenen? Eh, y esto, bueno, es un debate abierto y también dan participación a las víctimas, dejan que las víctimas también tengan agencia en esa responsabilización del daño que tiene que ser en primer lugar individual, eh, porque si no es justificativo, pero también colectivo. Entonces, esa es la idea. La justicia restaurativa hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Y no puede hacerlo todo. No va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la ideología de las personas por sí mismas, se necesitan otros tipos de intervenciones, pero pretende ser un crack, en el sentido de la canción de Leonard Cohen. Pretende ser una grieta que nos permita parar y pensar. Y es un poco una contracorriente, ¿no? Me gusta recomendar la película de Las dos caras de la justicia, una película francesa hace 2 años, porque ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una mujer que sufre un abuso, que sufre una agresión sexual en su propia familia y quiere un encuentro restaurativo para no encontrarse, porque la justicia penal ya no puede hacer nada más, ya ha cumplido todas las penas, ya ha hecho todo. Pero ella dice, hay que respetar mis tiempos, yo no me puedo encontrar con esta persona en mi misma ciudad. Entonces acude a un servicio público de justicia restaurativa para un diálogo para no encontrarse, para acordar no encontrarse en la ciudad. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo de lo que la justicia restaurativa es un proceso de co-creación, porque hay un interés, porque hay una necesidad de la víctima que se puede trabajar con eso. No siempre sale bien, pero es una opción más. Una opción, repito, que nadie es mejor ni peor persona, sea en el rol de persona que ha cometido un delito o un daño, o en la persona que lo ha sufrido. Nadie es mejor ni peor por quererlo participar. A veces no es el momento de la persona. Por eso nosotros estamos trabajando con otras universidades y estamos trabajando con el sistema de justicia penal para que haya diferentes momentos, posibilidades de entrada y con el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, diferentes lugares, respetando los tiempos de las personas, que se pueda ofrecer la posibilidad de participar en un proceso restaurativo, lo cual vuelve todo esto, por supuesto, mucho, mucho más complejo. Eh, creo que si solo nos enfocamos en lo punitivo, que lo necesitamos, yo no lo rechazo, yo creo que tenemos que tener un horizonte no punitivo, pero si solo nos enfocamos en lo punitivo, lo que estamos viendo desde la investigación es que se manipulan los verdaderos intereses de las víctimas. No estoy diciendo que las víctimas no tengan interés en lo punitivo, en lo sancionador, pero sus expectativas y sus experiencias de justicia son caleidoscópicas y son trayectorias en marcha. Lo punitivo cierra y a veces no hay más remedio, pues porque no se puede aplicar otra cosa, no hay voluntad, no existen posibilidades, no existen recursos. Pero la idea es poder trabajar esto, si existen esos mimbres, y para eso las personas tienen que conocerlo, tiene que haber personas facilitadoras. La justicia restaurativa no va a existir si no existen personas facilitadoras, ¿no? Eh, y cada vez más vemos que hay un interés por colectivos que vienen de la discriminados, por supuesto, también con motivación misógina. A mí me gusta mucho también un libro de Martha Nussbaum, Citadels of Pride, donde ella habla de la ira en transición, de la ira en transición. Y esto tiene que ver también, bueno, pues con autoras también como Macaya, como Schulman, que ellas se refieren diciendo, bueno, y también desde lo interseccional, también de Bell Hooks, etcétera, donde ellas se refieren, bueno, es que estamos indignadas porque hay tanta impunidad, hay tanta violencia, estamos indignadas, hay ira, ¿no? Y la ira es una emoción que no tiene por qué ser buena o mala, ¿no? Si no te destruye a ti mismo, si no te hace que tú caigas en violencia de cualquier tipo. Pero es interesante porque esa ira en transición está en transición. A mí me gusta esa idea de Martha Nussbaum. Es una ira en transición. Estoy haciendo algo con esa ira. Estoy sentándome con mi ira, mirándole a los ojos y hablando con mi ira, reflexionando con mi ira. ¿Qué puedo hacer? Hay una razón en la ira, pero ¿qué hago con la ira? La justicia restaurativa lo que pretende es decir una reflexión conjunta a través de un diálogo directo o indirecto, no tiene que enfocarnos en el encuentro directo. Eh, es decir, ¿qué nos hace la violencia? Es una reflexión, una pregunta, pregunta tras pregunta, un diálogo. ¿Qué nos hace la violencia? ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo tenemos que responsabilizarnos? Un porqué de la violencia que mira hacia atrás para un para qué, aunque esto sea muy
occidental, ¿no? Esta línea en el tiempo, ¿no? Un para qué, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿qué nos hace la violencia, en este caso por motivos de discriminación, y qué podemos hacer con la violencia para que construir algo que no sea una inercia de violencia sistémica o de violencia interpersonal? Entonces, ahí en esa respuesta puede entrar lo restaurativo, que nunca es la panacea, que nunca va a ser la solución de las soluciones. No podemos tener visiones angélicas sobre algo que son problemas muy complejos. Y precisamente porque son problemas muy complejos, individuales, interpersonales, sistémicos, sociales, estructurales, necesitamos diagnósticos del problema complejos y diferentes alternativas de respuesta. La sanción es una alternativa de respuesta que simplifica el problema y que monopoliza la intervención sin dar oportunidad de participación a las víctimas. Y yo vengo también de una conferencia de Victim Support Europe, donde hay mucha gente trabajando en lo antidiscriminatorio y también en la violencia contra las mujeres, donde una mujer joven ha dicho que ella necesitaba justicia restaurativa, pero otras personas no lo necesitan. Y ella lo necesitaba. Y en este caso era para confrontarse con la persona agresora. En su caso, dice, la persona agresora, la verdad es que al final no terminó reparando, pero a mí eso me ayudó en mi proceso, me ayudó a ver que no había cambiado, me ayudó a plantearle las preguntas que le quería plantear. Y ahí entonces, claro, las personas facilitadoras se hacen la pregunta, ¿cómo construimos este proceso de justicia restaurativa? Detectada esta necesidad de la víctima y si hay voluntariedad por parte del agresor para que a la víctima no le cause victimización secundaria, que esta es la contradicción que quería señalar. Está lo de la voluntariedad, ¿sí? Mayor potencialidad, mayor limitación para ponerlo en marcha. Y legalmente, la victimización secundaria, legalmente y en la práctica, la victimización secundaria es la base de la justicia restaurativa. Como el sistema penal realmente no deja participar a las víctimas, no les deja hablar en su propia voz, no se centra en la reparación, etcétera, etcétera, pues complementamos con justicia restaurativa en su caso. O lo hacemos alternativa. Para los delitos prescritos muy graves, abusos sexuales en la iglesia, fiscalía, defensor del pueblo, promueven la justicia restaurativa, por no hablar de las congregaciones, etc. ¿Que puede ser impunidad? ¿Que puede ser privatización? Claro que puede serlo, si no se cumplen los estándares de justicia restaurativa. Pero es curioso porque cuando los delitos están prescritos, se acude por parte de las instituciones a la justicia restaurativa, porque ya no hay nada que hacer en la justicia penal. Pero yo me paro a pensar, ¿no? Porque ahí no ven el riesgo de la victimización secundaria. Mientras que si están judicializados o en un expediente, siempre se dice, bueno, cuidado con la justicia restaurativa, y esto es lo que dice la Directiva de 2012 de Derechos de las Víctimas y el Estatuto de la Víctima, cuidado con la justicia restaurativa, no se prohíbe, en la directiva no se prohíbe, en nuestro sistema penal luego podemos hablar de las prohibiciones, no se prohíbe la justicia restaurativa, pero sí se dice que en ningún momento la justicia restaurativa puede causar victimización secundaria. Entonces, si veis, la victimización secundaria es, de nuevo, al mismo tiempo, la razón de ser de la justicia restaurativa, que surgió más pensando en las personas infractoras menores hace 50 años, en Canadá, el experimento Kitchener, en un acto de vandalismo, que era delito con jóvenes que habían cumplido los 18, pero en el sistema juvenil, surge ahí y se expande. Y siempre, desde el punto de vista jurídico, ha habido esta idea de cuáles son los delitos que son adecuados, vamos a hacer una lista, y cuáles son los delitos que no son adecuados. Después de 50 años sabemos que la justicia restaurativa se está aplicando a casos de terrorismo, se está aplicando en genocidios, en relación también con la justicia transicional, se está aplicando en crímenes internacionales, se está aplicando, lo que pasa es que se aplica en diferentes momentos, en su caso en prisión, en su caso con delitos prescritos, en su caso está regulado también que puede ser atenuante, puede ser aplicar atenuantes, se pueden aplicar incluso en delitos semiprivados, con archivos, se puede aplicar en el sistema de menores, se puede estar dentro de una suspensión de la ejecución de la pena, en fin, estas son las vías de entrada que luego comentamos en la diapositiva de la legislación, que es más para una aplicación, es decir, el impacto penológico. Es decir, cuando legislamos para nombrar la justicia restaurativa. Es una opción posible, hay que informar a las personas. Esa es una de las razones de legislar, es que vamos a informar, porque si no hay una desigualdad en el acceso, ¿sí? Que me parece preocupante, que en algunas comunidades, en algunos territorios, se dé acceso a la justicia restaurativa y en otros no.
Pero también hay una cuestión de legislar pues, para garantizar derechos en el sistema penal, que no se no se violente la presunción de inocencia, que no se violenten los derechos de las víctimas, por ejemplo, la no victimización secundaria. Y hay una tercera razón para legislar, que es que si se hace dentro del sistema penal o del sistema sancionador, ¿qué impacto va a tener? Hay que regular qué impacto puede tener y hay que informar a las víctimas cuando se les ofrece participar o cuando las víctimas se interesan por participar, que sería lo más óptimo, decirles que si participan en este proceso y tienen estos resultados, va a tener un impacto en el proceso sancionador o en su caso en la condena si ya están en prisión. Esto es importante porque las víctimas también están interesadas en la sinceridad y en la honestidad, ¿sí? De por qué las personas entran en procesos restaurativos, que es algo muy complejo, porque no nos podemos meter en el cerebro de las personas, pero que ya está regulado en nuestro sistema. O sea, en nuestro sistema con delitos de odio, si participan en procesos restaurativos y los llevan haciendo desde hace tiempo, puede conllevar una atenuación, puede conllevar una suspensión de la ejecución, puede ser eh, también dentro de prisión en delitos más graves, un adelantamiento de la salida, etcétera, etcétera. Todo esto está regulado y sobre todo esto se tiene que informar a las víctimas. Pero, reitero, la conciencia de la victimización secundaria, que es algo que en delitos de odio está súper documentado. Súper documentado, ¿por qué? Porque probar los delitos de odio es muy difícil, esa motivación. Y al final es un vía crucis para las víctimas y la persona no puede ser condenada por todas esas garantías y porque es muy difícil probar la motivación en algunos delitos, ¿sí? Solo también apuntar que aparte de toda la legislación sobre violencia de género en el comentario que ha hecho la compañera, tenemos un agravante también, cuando la discriminación son por motivos machistas, ¿no? Esto desde el punto de vista de profesores de derecho penal empiezan a cuestionar la acumulación de agravantes, ¿no? Esto también hay una polémica también desde un punto de vista garantista, ¿no? Del derecho penal. Pero yo creo que esto hay que hacer también pedagogía y explicar, ¿no? Por qué tenemos todas estas medidas o por qué se demandan por parte de colectivos todo este tipo de agravantes, etcétera, etcétera. Y también por parte de la investigación tenemos que explicar si el tener todo esto en la batería del derecho penal está haciendo un mejor derecho penal, está protegiendo mejor a las víctimas, está haciendo que las personas condenadas aprendan algo, ¿no? Y cambien o no, porque esto es también un mandato, ¿no? Entonces también quiero recomendaros una red que es Working with Perpetrators, que es fantástica, que ellos tienen muchos programas y acaban de publicar, y lo tenéis en su primera página web, es Working with Perpetrators, un análisis de cómo intervenir en violencia de género desde procesos restaurativos, donde señalan cuáles son las precauciones que hay que tener, porque hay riesgos. Este es lo del el espacio seguro, sí. Y todo gira alrededor del concepto de victimización secundaria, si la justicia restaurativa puede provocar victimización secundaria. Anaí, te vuelvo a recurrir a ti, no sé si tenemos algo. Sí, tenemos varias preguntas. Mira, la primera dice, has estado hablando de la violencia digital en Internet y pregunta cómo puede restaurarse a una víctima cuando las redes sociales van tan rápido y la justicia va tan lenta. ¿Crees que al final se puede realmente restaurar a la víctima? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que agradezco todas las preguntas. Y muchísimas gracias. Y son muy complejas y respondo muy breve para no enrollarme más y dar oportunidad a otras personas. Este es el tiempo de las víctimas. Mira, os voy a recomendar ahora, en cuanto pueda, que no se me olvide, pero mira, igual luego os lo enseño. Es una web que también ha hecho una chica en Francia hace una cartografía de lo que es la justicia para ello. Y yo digo, hay un artículo, yo he mencionado, yo siempre digo que la justicia restaurativa y la justicia en general es la percepción de justicia de las víctimas, que está muy estudiado, que entienden las víctimas por justicia, está súper estudiado y estudios muy interesantes, siendo diverso, ¿no? Pero tiene que ver con las necesidades humanas y con las necesidades humanas aplicadas al haber sufrido un daño. Es caleidoscópica, es interactiva, está moldeada por muchas cosas, depende del contexto de cada persona y tiene unos tiempos diferentes que el sistema penal. Son tiempos también lentos y el sistema penal es súper lento, pero las víctimas sí tienen unas necesidades inmediatas que no se cumplen porque el sistema penal tiene esa lentitud, ¿no? Eh,
Esto lo explicaba también esta chica, el ejemplo que os he puesto de Tamara, ¿no? Que decía ella el caso de A Coruña, esta grabación por parte de su exmarido, ¿no? Que decía que le mandan esto en 2022 y a día de hoy todavía no sabe qué ha pasado entonces, y todavía no ha habido juicio, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que hay varios puntos de entrada de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no se tiene que confundir con la conformidad, con el plea bargaining. No es una, porque a veces yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la justicia restaurativa en los 80, yo hice mi tesis doctoral sobre este tema en el año 97, la defendí. Yo me acuerdo que aparte de obsesionarse con cuáles son los delitos adecuados y no adecuados, que esto me lo preguntaban, también era esta idea de cuándo hay que hacer justicia restaurativa, de cómo hay que hacer justicia restaurativa. Creo que es muy importante pensar, y aquí, por ejemplo, el sistema belga es mucho mejor que el sistema español porque se desvincula de la justicia penal. Las personas pueden acudir desde el minuto uno eh, y luego puede tener un impacto en el proceso penal. Pero es muy interesante, ¿no? Porque no ata a los tiempos del sistema penal. Siempre y cuando haya voluntariedad, hay interés en justicia restaurativa. Creo que sin ser justicia restaurativa hay respuestas restaurativas y prácticas restaurativas que se pueden poner en marcha desde el minuto uno. Nosotros también estamos trabajando en esto, con esa idea de no crear victimización secundaria. Puede haber que tienen que ver con lo que os he comentado de justicia procedimental. Cuando nos sentimos bien tratadas las personas, cuando tenemos la sensación de que controlamos algo, cuando se nos informa, cuando tenemos la sensación de profesionalidad y que importamos a las personas que están detrás de una ventanilla o detrás de un teléfono. Esto es lo que conforma la justicia procedimental. Y creo que sobre esto se puede trabajar con esta mirada desde el primer minuto. Es lo que llamamos prácticas restaurativas. Se habla de prácticas restaurativas o respuestas restaurativas porque no estamos trabajando con la persona infractora, no estamos trabajando con una mirada puesta en un encuentro directo o indirecto, pero estamos trabajando con la idea de restauración, de reparación, que es lo que además ahora ya no solamente hablamos de reparación, sino es que las leyes están hablando de reparación integral. Les estamos prometiendo cosas a las víctimas que no solamente no cumplimos, sino que probablemente un sistema penal por sí mismo es incapaz de cumplir. Reparación integral, ¿no? Pues el sistema penal no va a cumplir esto nunca. O sea, no digo tampoco que no pueda ser un horizonte, pero creo que es muy importante también que cumplamos lo básico. La reforma de la directiva es porque no cumplimos lo básico. Como no cumplimos lo básico, ya han pasado ya más de 10 años, ¿no? Desde el 2012, la directiva. La reforma que se publica oficialmente ahora en julio va por ahí, va por ahí. Y refuerza también todo el tema de la violencia sexual, de lo online. Y en lo online creo que podríamos dar respuestas, bueno, por supuesto es muy difícil trabajar con las plataformas que retienen contenidos, etcétera, pero creo que es súper importante trabajar desde el primer minuto. Quizá esto lo puedan hacer más los servicios de atención a la víctima, eh, con esa mirada restaurativa, que por cierto, el Estatuto de la Víctima dice que los servicios de atención a la víctima tienen que tener esa mirada restaurativa. Pero bueno, evidentemente lo online trae una complejidad muy grande, ¿no? Pero hay que trabajar desde ese minuto cero en la medida que estemos. Porque la reparación y el proceso de desvictimización de las víctimas empieza desde el minuto cero de sufrir un daño. No, no es cuando me condenan a alguien o me imponen una responsabilidad civil. No, 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 no. El proceso de reparación empieza desde el minuto cero y es una reparación del sistema, no solo de la persona que lo ha cometido. Anaí, perdona, que te dejo que me sigas planteando. Yo sigo pasando algunas Vale. diapositivas Mira, mientras pues tanto. a colación de lo que comentabas en relación a la justicia restaurativa, hay una pregunta que dice, ¿la justicia restaurativa sería solo la mediación o qué otros procesos hay o se entienden, ¿no?, dentro de la justicia restaurativa? No sé si podrías hacer un pequeño enunciado de que... Lo digo claramente, la justicia restaurativa no es mediación. La justicia restaurativa no tiene nada que ver con los MASC, no tiene nada que ver con la mediación civil, no tiene nada que ver con la mediación mercantil, laboral, no, no. La mediación es un formato que puede utilizar la justicia restaurativa. Mediación eh, eh, interpersonal, reducida y mediación grupal. Las técnicas que se utilizan en la mediación son parecidas, son técnicas de comunicación,
son técnicas de resolución de conflictos, etc. Bien, pero la justicia restaurativa es un conjunto de principios y valores que tienen que ver con, no se habla de partes, en mediación suele hablarse de partes. Ya sé que en algunas regulaciones de justicia restaurativa hablan de partes, pero eso es una equivocación. Una víctima que ha sufrido un daño, especialmente un daño severo, un delito severo, no es una parte, no es una parte. Ha sufrido un daño ontológico, se le ha atacado su dignidad. En los delitos de odio se le ha atacado por ser quien es, por lo que es. Esto es un daño que en victimología lo hemos estudiado muchísimo. Por eso decimos que los delitos de odio, los incidentes de discriminación, son delitos que dañan la dignidad de la persona de una manera mucho más severa que otras. Que además dañan esa dignidad no solo de la víctima que ha sufrido el ataque, sino de toda la comunidad. Se puede dar la circunstancia de que esa víctima haya sido atacado y ni siquiera pertenecía a ese colectivo, pero las personas creen que pertenecen a ese colectivo. El impacto en términos de dignidad, de daño a la dignidad, de confianza, de seguridad es inmenso en todo el colectivo. De desconfianza en la administración de justicia porque no ha sabido prevenirlo también. De vergüenza porque son colectivos, porque el señalamiento y la búsqueda de esas víctimas es a propósito. Es porque son víctimas, son personas que ya están discriminadas en la sociedad. Sufren una discriminación. Son colectivos discriminados que además sufren este ataque. Esto es un impacto enorme. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Para reparar y para prevenir. Esta es la pregunta de la justicia restaurativa. No se trata de mediar entre partes para llegar a un acuerdo y que se cumpla. Justicia restaurativa se trata de ver al otro difícil, al otro radicalmente distinto, pero que está en un proceso de cambio. Se trata de ver al otro como un ser humano. Es que ese racista, es que ese machista, es que ese homófobo es también mi hermano, mi padre, mi hijo, que ha hecho una cosa inaceptable, pero que no le han lanzado de un platillo volante, que tiene una responsabilidad individual, pero que esa persona ha nacido en sociedad y vive en sociedad y tiene que volver a la sociedad. Y tiene que volver a la sociedad, ojalá aprendiendo algo, reparando algo. Esta es la cuestión. Mientras que en mediación tú hablas de partes y ahí también, ahí yo veo claramente un riesgo de privatización cuando hablas solo de partes. Mediación también puede estar presente en la comunidad, pero las tres patas de la justicia restaurativa son las personas que cometen un daño, las personas que lo sufren, las personas que les apoyan y las personas de la comunidad donde se ha producido. Pero también os digo que esto es todo teoría. Hay personas que hacen mediación, que tienen una perspectiva de justicia restaurativa y bueno, pues ellos se crearon, llamándolo así, nosotros organizamos el Foro Mundial de Mediación, la 13ª conferencia del Foro Mundial de Mediación en noviembre en Donosti y lo hacemos dentro del marco del Foro Mundial de Mediación, pero vamos a hablar de justicia restaurativa. Anaí, te sigo escuchando las cuestiones Vale, que puedo preguntar. vale. Otra de las cuestiones es, bueno, un comentario, dice, las sanciones ni enseñan ni restauran, pero son ejemplarizantes. Seguramente futuros agresores se lo pensarán si saben que hay unas consecuencias. El agresor debe tener una responsabilidad ante sus actos siempre. Considera que, bueno, la única manera de acabar con esta lacra es una educación basada en la igualdad, pero claro está que al sistema todavía no le interesa. Sí, yo no estoy diciendo que vivamos en un mundo de abolicionismo de sanciones. Estoy diciendo que abramos la puerta a otro tipo de sanciones, ¿no? Y que nos preguntemos si este es un sistema eficaz y si es un sistema ético. Yo he entrevistado a muchas personas que están en prisión por este motivo y son personas que vienen también de colectivos discriminados. Hay que decir a estas personas, esto tiene que ver con las necesidades que estáis viendo, hay que decir a estas personas que ese comportamiento es inaceptable en sociedad, inaceptable, y que tienen que responsabilizarse por ello. Y aquí es donde entra la justicia restaurativa. ¿Cómo nos responsabilizamos?
simplemente de una manera responsiva o de una manera responsabilizadora, real. Porque una cosa es que a mí me impongan una sanción, en su caso ejemplarizante. ¿Es un ejemplo para quién? ¿Para potenciales agresores? Cuando yo entrevisto a potenciales agresores y les pregunto en qué estaban pensando, por qué cometieron el delito, no me dicen, uy, sí, pensaba en qué sanción me iba a caer. No digo que no tenga efecto disuasorio las sanciones, perdonar que simplifique, pero yo no creo que cuando las personas cometen los delitos estén pensando especialmente en, bueno, igual en la seguridad del tráfico funciona mejor, pero no creo que este tipo de delitos las personas estén pensando qué sanción me va a caer, sinceramente. Y yo vengo de criminología, es lo que he hecho toda mi vida, con mucha humildad, porque no tenemos ni idea. Precisamente vamos a prisión en un curso de verano, ¿no?, que hacemos para personas condenadas, para, eh, con esta Life Experience Criminology, Convict Criminology, porque muchas personas condenadas han estudiado después criminología, derecho, se han hecho profesores, se han hecho tesis doctorales y ellos explican que hay un desenfoque, que no entendemos bien por qué las personas cometen delitos y las personas que los cometen también pueden aportar por qué los cometen. Igual que es imposible que construyamos sistemas victimológicamente informados si no nos molestamos en preguntar a las víctimas cómo hacerlos. Una ley de justicia restaurativa no se puede hacer solamente con juristas. No se puede. Una ley de justicia restaurativa, una normativa sobre justicia restaurativa o sobre reparación o sobre sanción, tiene que tener un proceso donde co-construyamos también, al final sí, serán los juristas las que la escriban, que escuchemos lo que nos dicen las víctimas sobre cómo es su paso por el sistema de justicia, qué es lo que necesitamos, porque si no, no vemos esos ángulos ciegos, esos ángulos oscuros que existen. No los vemos. El derecho penal no vio a las víctimas. La criminología no vio a las víctimas. Hasta que no hubo esos movimientos en los años 60 de decir, oye, ¿qué está pasando en el sistema penal? Que no solamente no reinsertáis, no solamente no resocializáis, sino que además causáis victimización secundaria. Esto nos tiene que hacer muy humildes en todos los estratos y trabajar con las personas. Esas personas no dictan sentencias. No manipulemos a las víctimas diciéndoles que ellas crean la justicia, que son las únicas interlocutoras en la construcción democrática de lo que es justicia y de las respuestas de justicia, porque no es verdad, no es verdad. Pero evidentemente son parte muy importante de la construcción de esos sistemas más adecuados. Y la idea es, vamos a hacer algo mejor desde la insatisfacción de lo que no funciona para las víctimas, pero tampoco para las personas sancionadas y condenadas. A veces funciona, pero muchas veces no funciona. No funciona en el sentido de que crea más daño y de que incluso cuando vamos a entrevistar a las personas, ellas se sienten víctimas y realmente de un sistema sancionador y penal. No han aprendido nada. Y yo creo que nos tenemos que molestar e intentar hacerlo mejor. No siempre es posible. Con algunas personas es muy difícil cambiarlas. Pero si no creemos que las personas pueden cambiar, si solo decimos es un asqueroso machista, es un repugnante homófobo y solo lo queremos fuera del sistema, lo estamos haciendo mal. Si no pensamos que puede cambiar, lo estamos haciendo mal. Y también estamos incumpliendo mandatos. Estamos incumpliendo mandatos porque el convenio de Estambul, por ejemplo, la normativa antidiscriminación también obliga a programas para personas que han cometido delitos. Obliga, en primer lugar, a reparación para las víctimas y tratos que no causen victimización secundaria, pero también obliga. Y aquí es donde os recomiendo la página de Working with Perpetrators, que trabajan todos estos temas. Ellos trabajan más en violencia de género, pero también hay temas muy interesantes sobre violencia por motivos de discriminación. Sí, Anaí, sigue, sigue. Yo mientras tanto voy pasando. Gracias, Gemma. Sí, hay una persona que, hablando de justicia restaurativa, pregunta si se opta por la justicia restaurativa, la persona que ha sido víctima tiene derecho a una compensación. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Una persona, aquí habría que diferenciar, ¿no? Si es delito, si es una infracción administrativa, etcétera. Pero sí,
eh, cuando está dentro de un proceso de justicia y se utiliza justicia restaurativa, esto pasa sobre todo en los servicios públicos de justicia restaurativa, pero también puede pasar fuera del sistema penal, las personas, por ejemplo, parte del acuerdo de reparación puede ser la responsabilidad civil en su caso, puede ser la compensación. En delitos prescritos esto también es así, cuando se llevan a cabo procesos restaurativos. Entonces, parte puede ser la compensación, pero siempre decimos que el dinero nunca es súper necesario, y a veces es lo que hace que el agresor se lo tome en serio, hablas el idioma, ¿no? Pero, sobre todo cuando es una organización, una institución o hay un desequilibrio de poder, pero, o una empresa, por ejemplo, pero la justicia restaurativa va a trabajar para que no solo sea una cuestión de compensación económica, que también hay una reparación moral, que también hay una reparación simbólica. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta esto decirlo porque creo que si no, yo he visto que el dinero, he trabajado con víctimas de terrorismo, con víctimas de violencia, hemos hecho un estudio sobre el impago de la responsabilidad civil para Emakunde, para el Instituto de la Mujer, y hemos visto que es necesario, pero no puedes, desde luego, en un proceso restaurativo no es solo el tema de la compensación, que puede entrar dentro de lo que se acuerde como reparación a través de un diálogo, pero tiene que estar complementado también por unos acuerdos también de no volver a producir el delito, de involucrarse en cuestiones a veces como pueden ser educativas y de reparación simbólica eh, del daño moral también y del daño de otro tipo de daños. Voy pasando, Anaí, y tú me cuentas, porque bueno, estas son cosas que yo creo que ya más o menos conoceréis sobre, Hem d'avançar. sobre la visibilidad. Us recordo, ja ho he posat al xat, si us plau, si són preguntes adreçades a la Gemma, poseu a l'aparat de preguntes i respostes. Si són comentaris entre vosaltres, doncs al xat, d'acord? Si no, és que és difícil gestionar-ho. Gràcies. Ja puedes seguir, Gemma. Bueno, pero yo, por favor, yo lo que me encanta es que la gente no, es que a mí Sí, me no, no, sí, encanta el, ningún problema. Lo que pasa es que si se pone todo en el chat, a veces vale, se vale, hacen comentarios unos a otros y me es difícil vale, saber si es una pregunta vale, dirigida a ti. vale. Perfecto, perfecto. Pero bueno, que a mí me encanta discutir, que estoy tratando también de provocar un poco porque es un tema tan complejo y que me encanta. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho otras ópticas de justicia restaurativa que no se basen en la idea tanto de consenso, sino de co-construir con el disenso. No desde el disenso, sino con el disenso, ¿no? En marcos de valores, etcétera. Ahora veréis también una referencia que os di en un artículo mío sobre delitos de odio, que es, bueno, cómo podemos responder al fuego sin fuego. Bueno, creo que vivimos en un mundo, además, especialmente que tenemos que tener ese compromiso. Esto no significa ser naif, no significa ser ingenuo, sino que significa ser reflexivo sobre lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? Esta es la idea. Y a veces, muchas veces, preparamos el diálogo para un futuro, no para un momento cuando nos están atacando, evidentemente no hay condiciones para el diálogo, ¿no? Eso es lo primero de todo. Bueno, esto es la idea que no se me olvida, que todo esto en cuestiones antidiscriminación hablamos de una victimización muy compleja, porque obedece a cuestiones estructurales y culturales, ¿no? Entre otras cuestiones. Bueno, aquí quería decir también, eh, esto es una y otra vez que, por favor, intentemos eh, traer lo comunitario, ¿no? A lo restaurativo, porque por lo menos en los juzgados, como no tienen como, bueno, hay un máximo de 6 meses para cuando está en los servicios de justicia restaurativa, si no se tiene que llevar a prisión o se tiene que trabajar en otros enfoques, pero cuando estamos en momentos de, bueno, instrucción, de enjuiciamiento, de suspensión de la ejecución en su caso, tenemos 3 meses, esto es lo que nos dice la ley de enjuiciamiento criminal, 3 meses prorrogables otros 3, que es muy poco tiempo, porque estamos hablando de cosas muy complejas, ¿no? Y claro, en ese poco tiempo tenemos que tratar lo individual, lo interpersonal y lo social, lo estructural. No estamos hablando de traumas solamente individuales, no estamos hablando de sucesos traumáticos más que de traumas, sino estamos hablando de también sucesos traumáticos que son colectivos, ¿no? Creo que es muy importante. Esto es un poco
que creo que esto ya lo sabéis más, pero desde un punto de vista un punto de vista victimológico, ¿cuál es el impacto victimal? Eh, Esto es individual, pero es un juego de espejos, ¿veis? Esto que son las consecuencias de la violencia, que habría más, y que me gusta enfocarlas en los delitos, incidentes de discriminación, es un juego de espejos entre lo individual y lo social. Es una visión negativa de sí misma, es una duda sobre sí misma, una memoria fragmentada, una disociación como mecanismo de defensa, una indefensión aprendida, una tradición de la confianza institucional, porque dicen, jo, la gente, el policía que estaba por allí o la institución donde se me ha producido este comentario, ¿cómo es posible que no hayan reaccionado? ¿No? Y bueno, ahí puede haber una desregulación emocional. Entonces, creo que es súper importante entender esto, igual que se está trabajando todo esto también con menores para entender cómo es el impacto en menores, que yo digo, ¿cómo es el impacto en menores que han sufrido discriminación? Pues vas añadiendo, ¿no? Y este es el enfoque interseccional. En un menor que ha sufrido un delito de odio y además tiene una discapacidad o pertenece a un grupo excluido socialmente, etcétera. Bueno, tener en cuenta todo eso. Entonces, en esta valoración psicosocial del impacto hay diferentes cuestiones, ¿no? ¿Y por qué traigo todo esto aquí? Que esto es muy victimológico y lo podríamos aplicar a otro tipo de víctimas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto se tiene que trabajar en justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es terapia para víctimas. Cuidado con esto. No es terapia. Si las víctimas de delitos de discriminación, incidentes de discriminación necesitan terapia, necesitan terapia. Y una cosa es la intervención también con los servicios de víctimas. La justicia restaurativa es otra cosa que involucra a más personas, a víctimas indirectas, la familia de las víctimas en su caso, que involucra, también se puede hacer justicia restaurativa porque la propia familia de la víctima causa victimización secundaria a la víctima, o los medios de comunicación, o el sistema de justicia. O sea, todo esto estaría fuera del sistema penal. Pero nosotros desarrollamos procesos de justicia restaurativa, o si queréis llamarle de prácticas restaurativas, para restaurar otro tipo de daños que no le importan un pepino al sistema penal, pero para la víctima es muy importante. Reparar la victimización secundaria que le ha causado el sistema de justicia. Esto estamos trabajando también. A veces con la propia familia, ¿no? A veces con los propios compañeros de trabajo, compañeras. Esto es muy importante. Y tenemos que tener en cuenta estas cosas. La justicia restaurativa no es terapia, pero tiene una dimensión terapéutica. Tiene efectos terapéuticos para las víctimas. ¿Por qué? Porque incide en muchas de las cosas que vienen en esta diapositiva. Pero no lo hace como terapia. Muy importante, porque yo a veces observo un riesgo de intervenciones que pretenden ser terapia y la justicia restaurativa no es terapia. Y esto es peligroso, si se entiende así. Pero la justicia restaurativa tiene efectos terapéuticos porque es muy conocedora de estas necesidades de las víctimas. Necesito que me veas como igual, con mis circunstancias, en la diversidad, en el cambio. Necesito la solidaridad, necesito que haya un reconocimiento de que esto no se lo merece nadie y no me lo merezco yo y que exige responsabilización. Exige responsabilización. No es ojo por ojo, es ojo con ojo. Ojo con ojo, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué implicaciones individuales, comunitarias, sociales? Y necesita personas que sepan lo que es ser víctima de este tipo de delitos y que sepan qué se necesita para ayudarme a continuar viviendo. Porque una intervención victimológica es una intervención que entiende que las víctimas lo que necesitan es seguir viviendo, a lo mejor sin una pierna, a lo mejor con un estrés postraumático, pero siguen viviendo de una manera que no les colonice la vida. Y al principio será, en ese proceso que habéis visto en el tiempo, pues al principio no podrán, al principio se podrá un poco, pero al final, cuando todos hemos hecho nuestro trabajo, los investigadores, el servicio de víctimas, el servicio de justicia restaurativa, las víctimas continúan con sus vidas, salvo las que se hayan podido suicidar o salvo a las que les hayan asesinado. Y lo que necesitamos es que esas vidas sean lo más plenas posibles, aunque algunos días se despierten y no lo sean, porque es un proceso muy complejo el de las victimizaciones, el artículo que os recomendaba de Enrique Chegurúa y el Corral, dejar de ser víctima.
en la revista de victimología. Y es muy importante porque si hay esa desconexión con la sociedad, si hay ese desajuste, algunas víctimas me dicen, yo es que veo, es como si mirase por la ventana y veo que la gente sigue con su vida y yo me he quedado ahí anclada, con el daño, con el resentimiento, con el dolor, a veces el daño físico de la agresión, ¿no? Y yo quiero continuar con mi vida. Entonces, hay algunas víctimas que en ese continuar necesitan muchas cosas, pero a veces necesitan hacer preguntas a la persona agresora o necesitan comprobar que la persona agresora está en un proceso de cambio. Y hay algunas víctimas que quieren ayudar a ese proceso de cambio. Otras no, otras tienen otras expectativas, otros intereses, encontrarse para acordar no encontrarse. Fenomenal. Esto es lo que posibilita la justicia restaurativa, co-crear un proceso para las necesidades concretas de las víctimas. Esto es muy difícil porque no hay recursos, porque no hay tiempo necesario en ocasiones. Concepto clave, victimización secundaria, porque como hay victimización secundaria, tantas investigaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales, también en delitos de odio, en la Unión Europea, como hay victimización secundaria, eh, vemos legítimo la justicia restaurativa. Pero cuidado, es el fundamento de la justicia restaurativa, pero es también un límite. Cuidado con la justicia restaurativa, no creemos victimización secundaria. ¿Cuándo podemos crear victimización secundaria si aplicamos justicia restaurativa a procesos restaurativos? Cuando no lo preparamos bien, cuando se lo imponemos a las víctimas, vamos en busca de una víctima y las víctimas no tienen necesidad de justicia restaurativa. Y perfecto, no queremos una víctima ideal de justicia restaurativa. Al revés, eh, queremos co-construir un proceso que sea significativo para ella. A veces tenemos que esperar, no esperamos a los tiempos. A veces no hemos trabajado suficientemente en el proceso de responsabilización de la persona ofensora. A veces deberíamos haber trabajado en cofacilitación, varios facilitadores de justicia restaurativa, y solo trabajamos con uno y les llevamos a un círculo restaurativo con mucha gente que no podemos controlar una sola persona de justicia restaurativa. Es decir, no hemos creado un sistema restaurativo previo para ir a un proceso restaurativo. La creación de un sistema restaurativo previo tiene que ver con lo que Erving Goffman llama, de alguna manera, el ritmo de la conversación. Un ritmo de la conversación donde hay una confianza previa. La justicia restaurativa se basa en una necesidad de diálogo porque tengo una confianza mínima en la persona facilitadora y en la otra persona, incluso el radicalmente diferente, en que podemos conversar. No para justificar, no para estar de acuerdo, sino para intentar entender qué te ha llevado allí, porque entonces podemos reflexionar sobre las condiciones que hacen posible el cambio para cambiar no solamente comportamientos individuales, sino para también cambiar o incidir como un paso hacia un horizonte en esas condiciones que alimentan el daño, que alimentan la victimización. Entonces, si no construimos ese sistema restaurativo con cuidado, si no construimos un sistema que no es tanto un espacio seguro, porque no hay nada seguro en esta vida, y menos las cosas que merecen la pena, hay algo de riesgo, pero la persona facilitadora tiene que controlar ese riesgo, tiene que preparar muy bien lo que está haciendo, es un proceso muy costoso en tiempo y en preparación con las personas que pueden intervenir, puede suspenderlo, tiene que suspenderlo si ve que hay cualquier riesgo inaceptable. Hay unas normas para el diálogo que si se cumplen no puede haber diálogo. Y tiene que haber un seguimiento de los acuerdos para que esto no se quede en banalización. Te pido disculpas y ya está. Tiene que haber un seguimiento de los acuerdos. Por eso digo que el espacio seguro que dicen algunos compañeros míos de justicia restaurativa, que sería un espacio seguro para las víctimas donde no habría victimización secundaria, en realidad es un espacio de confianza, es un espacio de cuidado y es un espacio aventurado. No sabemos al 100% lo que va a pasar, pero sabemos al 100% que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que no haya un riesgo para las víctimas grave y se produzca precisamente victimización secundaria e incluso un nuevo ataque. Bueno, de nuevo, ejemplos de victimización secundaria. Anaí, si hay algo, por favor, Sí. coméntame, ¿vale? Mira, hay un comentario, dice, al final muchas personas agresoras han sido víctimas de la agresión que cometen. ¿Se tiene en cuenta esto en la justicia restaurativa? Sí, la persona que
que que se responsabiliza, puede explicar de dónde viene, cuál es un contexto, pero siempre tenemos mucho cuidado que eso no signifique justificación. Esto es muy variable, porque para lo que a mí puede ser justificación, para otro no. Yo esto lo he visto en procesos restaurativos cuando hemos hecho observación no participante, dices, caramba, se está justificando, esto está mal. Y la víctima decir, no, yo no lo he vivido como justificación. Entonces, bueno, yo en teoría tenemos súper estudiado, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con el perdón y con las disculpas como forma de reparación simbólica, justicia restaurativa no es perdón, pero el perdón o petición de disculpas es una forma de reparación simbólica, que puede estar porque la víctima tenga un interés en que le pida perdón, ¿quién? Pues la persona agresora o otra persona, o la institución donde se produjo y que ha minimizado, culpabilizado, negado, ocultado, etcétera, etcétera. Entonces, o los bystanders, o los compañeros que no dijeron nada y todos lo sabían, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el caso de una ONG que tiene un protocolo de justicia restaurativa eh, para, bueno, agresiones entre compañeros, lo que podría ser acoso, etcétera, etcétera. Para eso tienen un protocolo de justicia restaurativa, pero sin embargo, para intervenciones de otro tipo, no. Entonces, como es curioso, ¿no? Porque yo estoy viendo ONGs o universidades que están también internalizando y teniendo sus protocolos, que por cierto, los protocolos en el papel no sirven de nada si nadie los evalúa y si nadie pregunta a las personas a los que se aplican cómo se han sentido, porque tener un protocolo es como tener una ley, no sirve de mucho si no se evalúa cómo se aplica, preguntando a las personas sobre las que más afecta, también a las personas agresoras y a las personas que lo tienen que aplicar. Y entonces lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que parece como que las ONGs quieren aplicar justicia restaurativa cuando entienden que a las personas que se las va a aplicar, sus compañeros, pues dicen, va, pues me parece bien porque considero al otro como un compañero, aunque ha cometido algo muy malo. Pero cuando se trata de aplicar justicia restaurativa con otros colectivos que no se les ve como compañeros, ahí tienen más sus dudas y ahí empiezan a decir que puede ser impunidad, que puede ser privatización. Entonces es curioso. Es muy curioso, ¿no? Esto que, cómo lo vemos, ¿no? Para algunas cosas nos parece bien, para otras cosas nos parece mal, y yo creo que esto nos pone frente al espejo también, ¿no? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es el otro agresor para nosotros? El agresor se tiene que responsabilizar, puede contextualizar, tiene que responder a las preguntas del por qué a mí, eh, pero si un agresor se va a justificar de una manera muy burda, yo creo, yo no aconsejaría, salvo que la víctima insista y se le explique y se le diga que sí, porque ella quiere simplemente confrontarlo sin que haya humillación, ni victimización secundaria, ni estigmatización. Y yo no creo que se pueda hacer un proceso restaurativo con una persona que solo va a justificarse y no va a reconocer que ha hecho un daño, ¿no? Y de hecho, bueno, esto es uno de los requisitos en el Estatuto de la Víctima. Bueno, aquí hay algunas medidas para prevenir la victimización secundaria en lo que es, y ahora veremos otro, confianza. La justicia restaurativa es una cuestión de confianza y hay diversas investigaciones, por ejemplo, de Daniela Gadi, también en Cataluña, que están midiendo cómo podemos medir en un proceso restaurativo la confianza, de manera la construcción de confianza, de manera durante y post. ¿Qué es esto de la confianza, no? Yo pongo este símil siempre de la red. Eh, una red que co-construimos, que ahí tiene mucho papel en la persona facilitadora de la justicia restaurativa, y es una red para facilitar el diálogo. Es una red que se puede romper, pero nunca del todo, y sigue sosteniendo. Eso hace que, por ejemplo, podamos suspender conversaciones, diálogos, y si hay interés y necesidad, podamos retomarlos después, en otro momento. Interrumpirme, yo, porque como había dicho un montón de estas cosas, voy a irlas pasando. Pero si hay cualquier cosa, Anaí, me comentas. Esta es la idea de la eh, acumulación de victimizaciones. Muchas víctimas nos dicen, para mí fue peor la victimización secundaria que la primaria. No habría habido secundaria sin primaria, pero es que las personas que se supone que me tienen que proteger, las personas que se suponen que tienen que ayudarme, me han producido mayor daño, porque me han tratado como un instrumento para otra cosa, que es precisamente lo que también supone, ¿no? Un delito de discriminación es que un extremismo violento es que
tú eres tratado como un objeto, ¿no? Tú eres un infrahumano, ¿no? Las víctimas nos dicen que necesitan este tipo de respuestas. Y desde este punto de vista, la justicia restaurativa trata de ser esto, trata de ser esto. La justicia restaurativa no puede funcionar sola, tiene que coordinarse si las víctimas necesitan terapia, si el agresor necesita terapia. Bueno, más, todo esto como lo vais a tener la presentación, pues ya lo vais a ver. Gemma, Y ahí, todos los manuales que hay, ¿eh? Os dejo mientras que respondo a la pregunta que me comentan ahí o el comentario, fijaros todos los manuales, todo esto está en abierto. El último que hemos participado y narramos casos es este de la OSCE, que se publicó a finales del año pasado. Sí, Anaí. Mira, hay un comentario en relación al tema del impacto en la comunidad. Dice, la justicia restaurativa tiene en cuenta a la comunidad, por lo tanto entiendo que en este caso se podría aplicar la justicia restaurativa en el sentido de reparar a la comunidad. Sí, sí, sí. Mirar, a nosotros ahora nos han pedido varias intervenciones que tienen este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo quería haberos puesto más ejemplos concretos para que me entendáis mejor. Y disculpadme porque yo como ha intervenido la fiscal y eso entiendo que el tema normativo lo ha tratado ella más, ¿no? Pero bueno, no, ahora veréis alguna diapositiva y en la web de nuestro laboratorio es que está todo, ¿no? O sea, y hoy en día si tecleas es que también tienes toda la normativa sobre justicia restaurativa. Entonces yo digo, jo, que presento que no sea un corta y pega de cosas que ya están, ¿no? O que me repita. Entonces por eso, perdonadme por si acaso, pues igual es imposible cumplir todas las expectativas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, nos han pedido que intervengamos en un caso de agresión sexual en un colegio hace mucho tiempo, con varias alumnas. Y nos han pedido que intervengamos las alumnas que estaban allí y que ellas no se dieron cuenta de nada. Y nos han pedido que intervengamos porque, en este caso, la entidad educativa eh, lo ha negado todo. Y hay un montón de víctimas, pero los casos están prescritos. Entonces, ¿qué necesidad existe? Bueno, ya has dicho, nosotros queremos un proceso restaurativo para poder eh, explicar lo mal que nos sentimos, porque estuvimos allí pero no vimos nada. Pero no solamente eso, sino que estamos muy disgustadas con la respuesta de esta entidad educativa y nos gustaría también proponer cosas a la entidad educativa para reparar a las víctimas y que nosotras también nos podamos corresponsabilizar en esa reparación. Esto no tiene nada que ver con el sistema penal, pero aquí se trata de reparar a personas que fueron miembros de esa comunidad educativa. Yo siempre digo que aquí hay una especie de apego institucional, organizacional, si se quiere. Eh, hay un daño en la confianza en la institución. Una institución educativa se supone que está para educar, para proteger, para educar en valores, para ayudarnos a crecer como personas. ¿Cómo se repara la confianza? Y esto al sistema penal le da igual. Bueno, a veces puede hacer una valoración económica dentro de lo que es la indemnización, ¿no? Si el caso está judicializado. Y normalmente lo que hace, si el caso está judicializado, pues ahí le hace responsable civil subsidiario, en su caso, si fue una culpa en vigilando. Pero se observan otras necesidades, ¿no? O, por ejemplo, hay un barrio donde está habiendo actuaciones de la policía que se les acusa que son racistas, vinculados a menores extranjeros no acompañados o jóvenes, eh, donde tenemos también a hosteleros, donde tenemos también a personas que viven en el barrio, que muchas son extranjeras a su vez, que ya son segunda generación, y quieren de alguna manera donde ven que se está estigmatizando como un barrio con índices delictivos y al mismo tiempo que es racista, porque está reaccionando de una manera y dicen, pero si nosotros somos también inmigrantes, entonces vamos a hacer ese círculo restaurativo con policías de diferentes cuerpos, con hosteleros, con personas que trabajan con menores, con los menores, etcétera. Esto, por ejemplo, ya se hizo con policía local en Málaga también.
Me diréis, bueno, evidentemente la policía que va a venir es una policía, no se puede obligar a nadie, es una policía sensibilizada, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no es la solución del racismo, no es la solución de la misoginia, no es la solución de la violencia en general, en modo alguno. Creer eso sería una visión angélica muy, muy gravosa para la justicia restaurativa y una especie de superioridad moral, ¿no? Como si, porque propongamos esto ya, no, no, no. Sí. No se trata de eso, ¿sí? Yo creo que se trata de hacer algo, ¿no? Yo creo que todos, todas estamos muy preocupados por los tiempos que vivimos, donde no hay lugar para los matices, donde expulsamos al otro, ¿no? Eh, donde no hay lugar para el diálogo. Entonces, la justicia restaurativa viene de movimientos eh, por la paz, por una paz positiva en el mejor sentido, por supuesto, del Lederach, etcétera, de la idea de la empatía ética. Bueno, empatía, compasión, sobre esto ya sabéis que hay diferentes visiones. Ana, y no sé si hay más cosas, seguimos, pero tú vete diciéndome y yo voy pasando, si entiendo. Bueno, esta es la herramienta que tenemos nosotros, nosotras en la web del IBAC y que la simplificamos y que ahora simplemente se puede hacer con un cuestionario de Microsoft, que os lo bajáis, os lo podéis modificar y adaptar, está en inglés, en castellano y en euskera. Y ahí hablamos de estas 4 dimensiones. Para nosotros la justicia restaurativa se la juega en evaluar lo que hace, sobre todo cuando lo hace con dinero público. Eh, entonces, cualquier proceso de justicia restaurativa, por favor, respetando el principio de confidencialidad, no hace falta que digáis, esta persona dijo esto, pero hay que decir, hay que aprender del proceso de justicia restaurativa, un poco lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, nosotros hemos creado esa herramienta en acceso abierto para adaptarla a cualquier persona, diciendo, hay varias dimensiones de la justicia restaurativa que son importantes. La dimensión legal y normativa va a afectar a cómo hagamos un programa y cómo hagamos los procesos dentro de ese programa. Y nosotros hemos, a través de una serie de preguntas a las personas participantes, medimos o estimamos, porque la herramienta se llama Estima tú, estimar en euskera, la dimensión terapéutica del daño, ¿no? Me ha ayudado a quitarme una mochila, me ha ayudado a tener ese resentimiento, me ha ayudado, ¿no? A no tener ese miedo. No es terapia, pero tiene una dimensión terapéutica. Hay una dimensión educativa y aprendizaje en cuanto a técnicas y valores. Me ha ayudado a escuchar mis emociones, a expresar mis emociones, a identificar cuáles son los valores del otro. Porque una cosa es lo que me dice. Ayer justo vi una película, por cierto, no sé dónde está, creo que en Netflix, es muy bonita, creo que era Sally Field, ya muy mayor, que es la limpiadora de un aquarium y tiene una relación de amistad con un pulpo, que son estos seres tan inteligentes, y entonces el pulpo refleja un poco cómo nos ve a los humanos, ¿no? Y dice, los humanos tienen tantas palabras, tantos idiomas y tantos problemas de comunicación, dicen unas cosas, pero no se entienden. Entonces, la justicia restaurativa trabaja mucho, por eso digo que con la mediación, claro que comparte las técnicas de comunicación, la perspectiva de la comunicación no violenta, en su caso, etcétera, ¿no? Y tiene esa dimensión educativa de aprendizaje, de aprender a comunicarnos, a entendernos y aprender de los daños, etcétera. Tiene una dimensión de justicia, porque esto no es irse de rositas, esto es nombrar el daño y responsabilización, pero es una responsabilización activa, no es te impongo una obligación, te impongo una sanción, es que te sientes obligado por este proceso de diálogo. Hay una conexión y tú te sientes obligado y eso va a hacer que vayas a cumplir lo acordado o aunque no lo cumplas, estés en ello, estés en ello. Esa dimensión dialógica que permite conectar, ¿no? Es muy importante también, esa dimensión dialógica, es decir, yo te reconozco como interlocutor. Incluso aunque hayas hecho eso tan horrible, te reconozco como interlocutor. Eso sí, tienes una responsabilidad, ¿no? Y solemos trabajar con preguntas, pero bueno, esto es un mundo, ¿no? Cada persona, cada facilitador, facilitadora tiene su propio estilo de facilitación.
Esto es muy occidental también, no es como una línea en el tiempo. Pero qué ocurrió y por qué es como una mirada al pasado. Y el para qué estamos aquí ahora dialogando es esa mirada al futuro, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Podemos sacar algo positivo, de aprendizaje, terapéutico, de justicia en un sentido amplio, de responsabilización, de diálogo para entender que no compartir ni justificar? Y son preguntas que en las reuniones preparatorias para un encuentro directo o indirecto, si es que lo hay, van a estar ahí, que nos las hacemos a nosotros mismos con la ayuda de la facilitadora. Pero lo importante de la justicia restaurativa es que son preguntas que se trabajan en diálogo. Necesitamos del otro, ¿no? Para trabajar estas preguntas con esa idea de una verdad narrativa de las víctimas en particular, que es diferente de la verdad judicial, que es diferente de la verdad forense, que es diferente de la verdad periodística, que es diferente de la verdad histórica. La verdad narrativa de las víctimas permite trabajar con una verdad dialógica que pueda llegar a ser, en su caso, una verdad transformadora. Estos son conceptos de la Comisión de Verdad de Sudáfrica, con todas las muchísimas limitaciones que esta comisión ha tenido para las víctimas. Bueno, esto de diapositiva se ve mal, pero tiene que ver también con esa idea de trabajar con uno mismo, trabajar con el otro difícil y trabajar con las familias y con la comunidad. Anaí, tú interrúmpeme, por favor, que no es interrumpir de nuevo, que es ayudarme. Bueno, sí, hay varios comentarios, pero como quedan menos de 10 minutos, no sé cómo quieres que lo gestionemos. Pues no, no, si quiero saberlos, entonces yo voy a enseñar todas las diapositivas que tengo para que veáis lo que es. A mí me gusta mucho citar investigaciones, por eso cito estas. Esta tiene que ver con esa otra que dice, trabajamos mucho en justicia restaurativa con los mecanismos de desvinculación moral selectiva para darles una vuelta desde lo restaurativo, pero me ha parecido muy interesante en lo online, como todo esto de memes, muchas veces esto no está aquí. Es que ni siquiera he pensado en la víctima, ¿no? No ha habido esa desvinculación. Tiene que ver con otras cosas. Entonces, bueno. Pero bueno, que sepáis que lo trabajamos mucho. También trabajamos mucho con la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija, que en personas dogmáticas y autoritarias y extremistas, pues eh, se ve mucho. Estos tenemos ya muy estudiado con el Foro Europeo qué podemos hacer para que esos espacios no causen victimización secundaria para evitar, minimizar los riesgos de intervenir en justicia restaurativa, en delitos de odio. Entonces, esto ya lo sabemos. Esto, si se hace bien, pues se puede controlar. Cuando alguien me dice, Gemma, esto de la responsabilización activa, no sentirse obligado, no, perdón, no imponer, sino sentirse obligado, ¿qué significa? Bueno, pues eso está muy estudiado por estos dos autores también y tiene que ver, yo digo que la justicia restaurativa en cosas que están judicializadas es un cruce de caminos, pero porque las personas lo necesitan, no porque el sistema lo necesite. Es un cruce de caminos entre el proceso de desvictimización, recuperación y el proceso de reparación, resocialización. Es un cruce de caminos donde el paisaje es la comunidad. Entonces, cuando son delitos muy gravosos, ese cruce de caminos se va a producir en el tiempo mucho más allá. Y todo esto está muy estudiado también, justicia restaurativa y desistance, que es diferente, es desistimiento en el sentido de que yo estoy en un proceso de cambio. Igual vuelvo a cometer un delito, pero ya no es ni tan grave ni de una manera inmediata. Esto me encanta porque es que son investigaciones que se han hecho sobre qué significa la justicia. Y esto se trabaja mucho en justicia restaurativa, cuando preguntamos a las víctimas qué esperas de un proceso de justicia restaurativa. Y este proyecto de Traverser, Transgender, tenéis una cartografía magnífica de lo que es justicia restaurativa para una víctima de violencia sexual por un desconocido en Francia. Y esto ya estoy terminando. Os recomiendo mucho este Practical Guide de la OSCE. La justicia restaurativa no es un caballo de Troya que lo tenemos que meter para que cambie el sistema penal. Es el fungi, es todo lo que nos sostiene, que no se ve, que no se ve. Y bueno, esta es la conferencia que tenemos y yo creo que creo que ya está. Así que bueno,
lo dejo aquí, os contesto y por supuesto si alguna persona me quiere escribir, yo estoy más que encantada que me escribáis y contestaré. Ando un poco liadilla últimamente, pero contestaré en la medida de mis posibilidades. No sean ahí ya con el tiempo que tenemos, si me quieres hacer, te dejo a ti que me digas si me a poder resumir o lo que Uf, puedo es responder. difícil. A ver, es que muchas son reflexiones. Voy muy rápido, porque ya, bueno, yo en estos momentos veo 6, no sé por qué, que Sí, tengo aquí. Mirad, voy muy raro. Tenemos un caso en donde trabajo Mónica y todas ellas, muchísimas gracias. Voy a responder y voy a terminar, ¿eh? vale. Tenemos un caso en donde trabajo, en que el victimario que forma parte del colectivo discriminado ya ha cumplido condena por daño que hizo a la víctima. Ahora la víctima lo que quiere fuera de la comunidad, pero él, que está en una situación de vulnerabilidad, está presente y a que está en su derecho, la víctima no lo acepta. Bueno, pues ya está. Es que, vamos a ver, nosotros podemos intervenir restaurativamente. ¿Y quién interviene restaurativamente? Cualquier persona formada en justicia restaurativa, con unos mínimos que a veces se exigen, por supuesto. Hay servicios públicos de justicia restaurativa, tanto en los juzgados como fuera de ellos. Pero lo fundamental es tener formación en justicia restaurativa. Si son prácticas comunitarias, la formación pues será menor. Entonces, si la víctima no quiere y la persona que se tiene que responsabilizar no quiere, no se puede obligar, ya está. Pero ¿qué podemos hacer? Hacerlo con otras personas y hacerlo con la comunidad. Decirle, bueno, la otra persona no quiere, pero ¿quieres que hagamos otras cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, yo creo que eso no tiene que ser óbice. Y no tiene que ser óbice sobre todo para las víctimas cuando la persona que se tiene que responsabilizar no lo hace. Porque si no, dejamos la llave de la justicia restaurativa en la persona ofensora. Y no puede ser. ¿Vale? Bueno, ¿quiénes son los profesionales que participan en la justicia restaurativa? Creo que esto ya lo he respondido. Puede ser cualquiera con una formación. Cristina Sotorriu, me genera duda la idea de que la víctima de violencia de género, si lo pide, se le permita o conceda ayudar al cambio al agresor. ¿No estaríamos de nuevo reforzando esa creencia del rol de la mujer y yo lo salvo y yo lo cambio? No, 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 no. Yo digo que algunas personas, esto me ha pasado mucho en justicia juvenil, dicen, mira, yo esto lo que quiero es que la otra persona entienda la gravedad de esto. Entonces, si yo puedo ayudar diciéndole lo que ha supuesto esto para mí, que además a lo mejor me puede ayudar o no también a mí, yo quiero hacerlo. Porque quiero, de esto tan horrible que me ha pasado, quiero transformarlo en algo positivo, ¿no? Que la otra persona aprenda algo. No se trata de que la víctima salve a nadie, es una cuestión social. No es una cuestión, yo salvo a esta persona. No, 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 no. Es una cuestión de que yo le interpelo. Es que yo quiero que se vea en una posición y para interpelarle, que es una situación incómoda, no es segura, es incómoda. Para interpelarle, quiero que me escuche. Con parresía, que decía Foucault, con asertividad, con agonismo, que dice Claude Mouffe. Voy a decir cosas muy incómodas que el otro tiene que escuchar. Por eso algunas personas que cometen este tipo de delitos e infracciones dicen, oye, a mí esto no me interesa, ponme la multa. Yo pago la multa y ya. Si el delito ha prescrito es posible, no solo si es posible, se puede recorrer, es que se está utilizando memoria democrática, abusos sexuales en la iglesia, etc. Alessandra, las administraciones públicas han aprobado a lo largo de los diferentes años protocolos de prevención y abordaje de situaciones de acoso laboral y sexual. Normalmente la puesta en práctica de los protocolos no acaba de dar sus frutos. Debería reorientarse este sistema para cambiar el enfoque de abordaje de las denuncias con la aplicación de la justicia restaurativa. Muchas veces no acaba con éxito en los protocolos. Yo creo que debe ser una opción. Debe ser una opción, Alexandra. Debe ser una opción. Y debe tener todas las garantías que hemos dicho para minimizar riesgos. Pero debe ser una opción. Y os digo, por ejemplo, Ecologistas en Acción y muchos otros colectivos, muchas ONGs, tienen ya en sus protocolos respuestas restaurativas. ¿Mm? También la propia algunas universidades. Otra cosa es que sea realmente restaurativo lo que haga. Espectador anónimo, me encanta lo que estás explicando, me parece destacable esta parte que interpreto cómo empatizar con las diferentes áreas del agresor. Ahí veo que hay más, perdón, que me paso de un lado a otro. Bueno, no sé, y ya son casi 29, no sé si voy a poder responder a todo. Me estoy agobiando porque no estoy pudiendo subir y bajar bien con mi cursor. No, mira, solo queda esta que estabas diciendo del espectador anónimo y luego una felicitación de Mercedes Begoña. Y ya está. Vale, la del espectador, ¿qué son los profesionales? Alessandra, me encanta, me parece destacable esta parte que interpreto como empatizar con las diferentes áreas del agresor más allá de la parte delictiva para poder trabajar en el proceso de restauración. Me pregunto si esto también lo ves importante para cuando se trabaja con víctimas. Sí, sí, es que al final trabajamos con personas, no trabajamos con testigos, no trabajamos con la denunciante,
trabajamos con personas que somos contradictorias. Las víctimas no tienen que ser buenas personas, no tienen que caernos bien, eh, son personas, ¿no? Y solo si las vemos como personas con todas sus contradicciones, podremos acompañarlas. Las víctimas requieren, algunas, no todas, con esa mirada de agencia y posibilitadora, lo cual no significa abandonarlas, sino precisamente como está desigualmente repartidos los recursos para la desvictimización, lo que hay que hacer es apoyarlo, ¿no? Públicamente y colectivamente, tenemos que posibilitar esa entrada, ¿no? Cuando damos a la entrada de otras cosas, muchas veces ahí vemos incluso que a veces en procesos restaurativos empatizan porque tienen otra cosa en común esas personas. De repente les gusta determinada música y les permite una vía de entrada. Hay que responsabilizarse, pero de repente le ves de otra manera, ¿no? Y ves que esa persona, eso no le han tirado de un platillo volante. Y eso no significa justificar y no significa eh, eh, compartir, ¿no? Así que menudo rollo os he echado. Yo me hubiese gustado que hubiese sido más interactivo, pero os estoy muy agradecida a Anaí, agradecidas a todos vosotros y animaros a que exploréis todo esto, animaros a que exploréis la web, ahí encontráis toda la normativa, encontráis también vídeos de cómo hacer roleplays y bueno, y si os apetece también veniros, lo hemos hecho súper participativo, va a haber formación también a lo del Foro Mundial de Mediación, pero que vamos a hacer justicia restaurativa pues iban a venir muchos compañeros catalanes, por ahí está. Gracias por todo el trabajo que hacéis, porque la victimización por motivos de discriminación es un ataque ontológico a las personas, pero podemos hacer algo con esa violencia. Moltes gràcies.